Muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, gloria a Dios. Ok, el domingo pasado no transmitimos porque no predicamos, ok, y no predicamos porque se metió Dios, tomó control y quiero hacer una aclaración. Mi función en esta iglesia es de pastor general, ¿ok? Pero yo no mando ni tres pepinos en esta iglesia. En esta iglesia manda Dios. Eso tiene que estar claro. Y es curioso porque yo traje un mensaje y ahí sentado el Espíritu Santo me habló y me dijo, eso no es lo que yo quiero que tú hables. Y yo busqué otro y parece que no entendí tan bien. Y lo que en verdad me estaba diciendo es que hoy yo no quiero que tú hables. Ni de eso ni de nada. Así que yo, pues rápido busqué en mi corazón lo que yo había orado por la mañana temprano, que era cuando Jesús llegó a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo te he querido, eh, 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 se me olvidó eh, la palabra, guardar o proteger como la gallina eh, protege a sus pollitos? Eh, pero fue lo único que pude decir. Porque la presencia de Dios en esta casa el domingo fue tan poderosa, tan real, tan espesa, era como una niebla espesa, que yo no podía con ella. Y es que veníamos de otra tormenta que se llamó Fiona, que acabó con Puerto Rico. Y algunos decían, no viene, no viene. Yo le dije a mi esposa, viene. Porque yo sabía que venía. Pues Dios me lo dijo. Y vamos a prepararnos porque viene. Y vino. Y algunos dicen, algunos casos específicos, que fue peor que María. El agua fue una cosa impresionante, las inundaciones. Y veníamos como con, con esa carga tan grande. Y veníamos ministrando de que no te dejes engañar por los noticiarios y por los reporteros y por el odio que están sembrando en medio del pueblo, porque todo es, ¿me entiendes? Y la mentalidad, y te lo tengo que decir porque es la verdad. En la Florida pasó Ian y destruyó la Florida. Y yo he estado pendiente a la Florida porque algunos hermanos de esta iglesia, después de María, se radicaron allá. Y hay varias familias que todavía tenemos contacto. Yo estuve en contacto con Jaime y Xiomali, con Leicha, todo el tiempo. Y en medio de todas esas noticias, yo no escuché a nadie decir lo que yo escuché la semana de Fiona aquí, que es muy triste. Y te lo voy a decir, estamos en vivo, porque es mi responsabilidad. Bregar contigo, los de allá afuera, pues yo no tengo acceso a ellos, pero a ti sí. Esta iglesia no tiene mentalidad de víctima. Y quiero que lo sepas. A mí me puede doler en la vida, yo voy para adelante. Y la pastora ni hablar. Yo nunca me estoy quejando y yo nunca estoy pidiendo. Lo único que yo le pido es a Dios. Y le pido por la salvación de los seres humanos, porque yo hace años que no le pido nada a Dios, porque sabes que todo lo de Dios ya es mío. Y como yo sé que soy hijo, soy heredero y todo es mío, las finanzas del reino son mías, porque yo cumplo con mis obligaciones. El amor de Dios es mío, porque yo he aprendido a amar, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pues yo vivo sembrando y cosechando. Pero yo no le pido al gobierno, yo no dependo del gobierno. Esta iglesia, ok, la línea editorial, para que entienda, nos va a decir lo más espiritual. La visión de esta iglesia es que nosotros dependemos de Dios. Y ver un pueblo que de lo único que habla es que el gobierno no ha llegado a visitarlo, lo que da es vergüenza.
El gobierno no tiene que llegar. En María, el gobierno nunca llegó a mi calle, pero estaba yo. Y yo resolvía con los vecinos y buscábamos gasolina y resolvíamos y ayudábamos ¿entiendes? Y cogí un machete para picar palo. Pero entonces, en todas las noticias que yo vi de Ian, yo vi a un puertorriqueño. Bueno, lo reseñaron, un puertorriqueño. ¿Y saben lo que el puertorriqueño dijo? Por aquí no ha pasado ninguna de las agencias del gobierno. ¿Sabe? Se llevaron esta mentalidad del mantengo de aquí, que es horrible, que es diabólica, para allá. Ok, si usted necesita algo, lo que sea, usted no tiene que ir al gobierno, usted viene donde nosotros. Y estamos probados que las necesidades, ahora, ¿sabe? Estoy hablando de la gente madura. ¿Usted me entiende? De la salvedad. Las necesidades de los miembros de esta iglesia, las cubre la iglesia. Somos así, por eso somos prósperos. Bueno, la pastora me hizo una seña. Le estoy hablando a gente madura. No te voy a pagar el agua y la luz porque tú estás en tu casa. Ajá. Sí, ok, me explico. Entidades privadas en la Florida se unieron para levantar for mayors. Desde la Cruz Roja, el Salvation Army, entidades sin fines de lucro privadas. Y el gobierno va a hacer su parte. Ok, pero pues vamos a hablar claro. Yo no puedo ver a un alcalde en Puerto Rico decirle: el gobierno central no me ha traído agua para mis ciudadanos. Y tú, no, ¿por qué no la guardaste? Si tú sabías que venía, no, el gobierno central no se ha preparado. Y ustedes, alcaldes. Es más, y los ciudadanos, ¿por qué no se prepararon? Porque todo el mundo tiene televisores plasma. ¿Y qué? Bueno, si tienen piscina, tienen cisterna. Ojalá todo el mundo tuviera piscina. Pero tienen televisores plasma y tienen los juegos de los muchachos que valen como 500 pesos. PlayStation y tienen, pero no tienen una cisterna. Ni un generador de 500 pesos. Entonces, quieren que todo se lo den. El gobierno no ha venido a traerme, a regalarme, a darme. Porque esa es la mentalidad desde Luis Muñoz Marín para acá, de la PRA. Sé que te estás enojando conmigo. Esta iglesia no tiene esa mentalidad. En 13 años que estamos fundados en Carolina, le hemos dado al gobierno. El gobierno no nos ha dado a nosotros nada. Porque hemos enseñado a esta iglesia. Y esta iglesia es bendecida. Aquí hay promociones de trabajo todo el tiempo. ¿Sabe? ¿Cierto o falso? Te estoy mirando porque sé que te promovieron. Y a algunos los han dejado sin trabajo porque Dios le va a dar otro mejor. Porque yo estoy seguro que no te va a faltar nada, hija. Seguro como que Dios es mi Dios. Entonces, esta iglesia no es así. No tenemos esa mentalidad de víctima, de queja. Aquí tenemos un granero. Necesitas arroz, tú me llamas. Y hay arroz. Y hay de todo. Tenemos. Viviana. Tenemos. La mujer desde que llegó aquí, hay un granero, pastores, vamos a un granero. Nosotros lo teníamos en el corazón y buscamos el espacio y lo hicimos. Entonces, hace 2 semanas estuvimos en el hogar Edra llevando que de todo. 20 juegos de sábana. Y ahora en Fiore llevamos ¿cuántas? 20 cajas de agua. Aquí nunca va a faltar nada.
Nuestra mentalidad no es esa y me da vergüenza ajena. No, por aquí no ha pasado el gobierno. ¿Para qué tú quieres el gobierno, mi amor? Todo es una dependencia porque no hemos aprendido a depender de Dios. Y no he empezado a predicar todavía. Mire, hermano. Cuando mi hija nació, a las 2 semanas de Cindy María haber nacido, la piña estaba agria. Yo era el único, no estaba casado con Laura Jorge, estaba casado con la mamá de Cindy. Vivía en la ciudad de Nueva York. Y llegó un momento que ya no había piña. ¿Ok? Y comíamos arroz con ketchup y se acabó el ketchup. Y también se acabó el arroz. ¿Ok? Y usted sabe lo que es tener hambre. Posiblemente no mucha gente sabe lo que es tener hambre, hambre. Que tu oración es quítame el hambre, Señor, por favor. ¿Ok? Pues yo llegué ahí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y yo comencé a orar. Joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y le ponía la mano a la nevera y oré por la nevera porque a veces vivimos una fantasía espiritual. Te explico ahora. Y abrí la nevera y encontraba 2 osos polares abostezando. Y abría la alacena y no había nada. Tampoco había cucaracha, pero no había nada. Okay. Y yo seguí orando, yo volvía y abría la nevera porque es que yo decía, es que Señor, tú me vas a proveer. Pero Dios no provee así. Yo tenía estas amistades que estaban en una iglesia en Freeport, Long Island, como a media hora de donde yo vivía, en una iglesia americana, y estaban dando bolsas de comida. Y la hija de esta hermana pensó en mí. Mami, vamos a llevarle al hermano Edgar una bolsita de esta. Ah, pues vamos. Pero cuando van por el camino, ella se pone a buscar en la bolsa y le dice, mami, pero es que aquí no hay carne. Y ella dijo, ¿qué hacemos? Mami, pues vamos a comprarle algo para llenar. Y entraron al supermercado y ella dice que había una fuerza más grande que ella y coge esto y coge esto y ella seguía cogiendo. Y la nena contenta. Y me trajeron una senda compra para un mes. Y me tocaron el timbre. Y después que acomodé todo, Dios me habló y me dijo, ahora puedes abrir la nevera. Y lo mismo pasó 2 semanas antes, cuando mi hija no tenía un car seat para sacarla del hospital, ni ropa, ni sabanita, ni nada. Y yo llegué llorando. Y la abuela de mi hija, católica, me dijo, pero hijo, tú no eres cristiano. Pues porque tú estás llorando, dale gracias a Dios. Porque ese era el tipo de cristiano que yo era. Y cuando llegué a mi apartamento, la iglesia había llevado el car seat, moderno, súper espectacular, que tú le ponías una base al carro y apretabas un botón y sacabas el car seat. Y la ropita para sacarla. Y Dios me ha procesado para que yo entienda que mi provisión viene de Él. Y hemos estado en la rueda arriba y hemos estado en la rueda abajo. Y hemos tenido en abundancia y hemos estado en necesidad. Yo estoy probado en todo. El diablo no puede tomar ventaja de mí porque Dios a mí me ha pasado por el molino. Y
aprendido a pedirle a Dios. Entonces, esa mentalidad, eso que pasó en Fiona, que me da vergüenza, de todo el tiempo echándole la culpa a otros. Y te digo esto porque yo vi una entrevista de Josué Colón, el director de energía eléctrica, llorando. Por todos sus empleados que por una semana no habían visto sus esposas y sus hijos. Y he visto a una prensa diabólica arremetiendo sin compasión a puertorriqueños que trabajan en Luma, puertorriqueños que han dejado de ser de ellos para ser del pueblo. Y yo no estoy hablando de que esté contento con Luma ni con el gobierno, no. Yo estoy hablando de que nosotros como puertorriqueños tenemos que aprender una palabra que es la predicación de hoy: compasión. Y si me aparece, le doy share. Y si no, le doy share después, porque no me apareció. La compasión, dile a alguien la compasión. Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Y verso 38, por eso pídanle a Dios que envíe mis discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y esa es la encomienda para nosotros. Y yo bendigo a esa mujer que se paró en el accidente de Joel, que se bajó de su auto, que fue a socorrerlo, que le presentó el plan de salvación. Y mi fe es que Joel hoy está en el cielo gracias a esa obrera. Y no sabemos con ciencia cierta. La que pregunta de esta iglesia, Débora, mírala allí, me preguntó el sábado bien tempranito por la mañana, porque está leyendo el libro de Reyes, si Salomón se salvó o no, porque ustedes saben la historia de Salomón, que se corrompió, a última hora estaba con las mujeres paganas. El tipo tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y hizo altares y todo, y si se salvó o no. Yo le dije: ay, Débora, ¿cómo tú me preguntas eso? Pues yo no sé. Solo sabe Dios si se salvó. Y me puso a estudiar la Biblia. Y en Mateo encontré una respuesta que me da luz en el camino y me da indicio de que en algún momento, aunque la Biblia no lo relata, Salomón se arrepintió. Y es parte de los redimidos. Y por eso es que hay que pedirle a Dios que envíe obreros a su mies. Obreros con compasión, como la tenía Jesús. Y esa es la evidencia final de que Jesús era el Mesías. Se preocupaba por el pueblo. Al ver la condición desesperada del pueblo como oveja sin pastor, sintió compasión de ellos. El trabajo pastoral le toca a los líderes religiosos del pueblo, los sacerdotes, a los profetas y a otros. Sin embargo, tenían sus propios intereses.
Ellos no estaban por el pueblo. Por eso no se preocupaban por el bien de las ovejas y estas quedaron a defenderse a sí mismas. Así que Cristo indica que los discípulos deberían orar para que Dios mandara a otros obreros para hacer la obra. ¿Qué es compasión? Es un sentimiento de pena o dolor que se siente de la desgracia o mal que padece alguno. Es un sentimiento de tristeza por el dolor ajeno. En la Biblia encontramos una estrecha relación entre la misericordia y la entrañable compasión, a la que se alude con varias voces hebreas y griegas. Una de ellas es el verbo raham, que suele traducirse mostrar misericordia y tener piedad. Expresa un profundo y tierno sentimiento de compasión, como el que es suscitado a la vista de la debilidad del sufrimiento de aquellos que no son queridos o que necesitan de nuestra ayuda. El verbo hebreo que Jehová se aplica a sí mismo está relacionado con el término matriz y denota compasión maternal. La compasión de Jesús era la compasión de una madre. Y yo no creo que en el planeta Tierra haya un ser humano con más compasión que mamá. Y esa es la palabra que describe la compasión de Jesús. Ahora, hoy yo te quiero confrontar con algo. Jesús enseña la compasión de Dios. Dios compasivo y misericordioso, ¿cierto? Tiene paciencia. Eso lo dice las Escrituras. Jesús nos enseña que Dios se conduele de quien sufre, del desvalido, del pobre, de la persona que ha sido despreciada o tomada en poca estima. Por ejemplo, ¿qué tienen en común una mujer viuda, un leproso o el joven epiléptico? Que todos fueron objeto de la compasión de Jesús. Ahora, te quiero llevar a un lugar y voy a pasar todo esto por el tiempo. Te quiero confrontar con a quién tú le tienes compasión. Porque yo estoy seguro que es bien fácil compadecerte del que tú amas. ¿Cierto? Eso es fácil. Si alguien que tú amas, si alguien que tú aprecias, si alguien de tu familia, si es un ser querido que le está pasando algo, tú corres. ¿Por qué? Porque rápidamente le aplicas la compasión, pero así es fácil. Tenerle compasión a nuestros seres queridos es relativamente fácil. Pero Jesús, a través de una historia, nos enseña que Él no solo le tiene compasión a algunos, sino que le tiene compasión a todos. Y nosotros, es verdad que somos compasivos. La pregunta es ¿con quién? Y hay una historia en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Pasé varias páginas, sigue para abajo, hasta que lo encuentre. Ahí está. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los colaboradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poderlo ver se subió a un árbol de higos. En otra versión dice sicómoro. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio
lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Y el verso 10 dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. En otra versión dice, a lo que está perdido. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Trabajaba en Hacienda. Era muy rico. Jericó era fértil y productiva. Y entraban muchos impuestos. Ahora, es fácil pensar que Jesús tuviera compasión por un leproso. Ser leproso significaba vivir marginado de la familia, los amigos, la sociedad, proscrito. ¿Cómo no sentir compasión por una persona así? Por una viuda. Su hijo, su único sustento, murió. Pues podemos pensar que es fácil tener compasión por una persona en esa condición. Pero sentir compasión por un hombre que se enriqueció extorsionando a la gente, en la clase de la Carta a los Romanos hemos estudiado a cabalidad la justicia de Dios. Y ahí es donde se nos hace muy difícil. ¿Cómo Jesús entra a la casa de este bandido? Conociendo lo que hacía. Era un hombre pecador. Entonces, mira, te voy a hacer una pregunta. La otra gente que vivía en Jericó, ¿eran o no pecadores? Sí. Pero muchos de ellos no eran pecadores públicos. Pero eran igual de pecadores. Yo no me imagino a la gente visitando a Zaqueo. Yo no me lo imagino con muchos amigos. Yo pienso en Zaqueo y pienso en una persona despreciable. Entonces, lo que yo he visto con mis ojos y he escuchado en mi país que tanto amo, me da tristeza. Y yo no sé si alguien va a entender. Le tenemos que tener compasión a la viejita del campo que se le fue el techo. Sí. Pero también le tenemos que tener compasión al que va a arriesgar su vida a resolverla. Pero somos demasiado selectivos a quien le aplicamos la compasión. Y cuando pensamos en Jesús, podemos pensar, tenerle compasión a un leproso, contra un leproso, pero tenerle compasión a un ladrón. Y entonces,
este espíritu de víctima que se metió dentro de la iglesia, donde el que nos haga daño, a ese no le vamos a tener compasión. Al que nos injuria, a ese no. Al que habla de nosotros, no. Al que se fue de la iglesia, no. A ese no. A los del gobierno, a esos no. Entonces, esa mentalidad mete a toda esta gente y sé que la historia habla por sí sola. Y hay políticos corruptos. Eso no lo despinta a nadie. Lo que pasa en Puerto Rico es insólito. Pero como cristianos no podemos seguir viviendo la vida sin compasión a ellos. Mira, esto lo he dicho varias veces, pero algunos no lo han escuchado. El Día de Acción de Gracia de hace muchos años, posiblemente 30 años atrás, yo fui de visita a una iglesia americana en la ciudad de Nueva York y era el culto de Acción de Gracia. Y abrieron en un momento dado en el culto oportunidad para testimonios. Y pasaron varias personas a dar testimonios de acción de gracias. Y el último testimonio subió este hombre todo sudado, peluzado, cogió el micrófono temblando y dijo: yo le quiero dar gracias a Dios por 3 cosas. Ok. De camino a la iglesia me asaltaron. Y esto se está poniendo bueno. Le quiero dar gracias a Dios primeramente porque yo tengo 50 años y es la primera vez en mi vida que me asaltan. Yo le sirvo al Señor desde joven. Y Dios me libró por todo este tiempo de asaltos. Yo dije, hace sentido, pero está como raro. Segundo, yo le quiero dar gracias a Dios porque me robaron todo. La cartera, los documentos y el dinero. Pero no me quitaron la vida, yo estoy vivo. Yo dije, seguro. Estoy entendiendo. Que venga la tercera. Esa me mató. Me dijo, yo le doy gracias a Dios porque el asaltante era el otro y no yo. Y a veces nos pasa. El asaltante era digno de compasión. Pero a veces queremos que se compadezcan de nosotros. Porque no tenemos agua y no tenemos luz. Y no tener agua ni luz no es nada bueno. Y es incómodo. Pero ayer en la Florida ya iban por 64 muertos. Y siguen sumando. Fort Myers es un desierto. Lo que era un paraíso, que todo el mundo bajaba del norte para retirarse en ese lugar, ahora parece que tiraron una bomba. La gente allí no tiene nada. Los rescatistas no pueden ni siquiera llegar a ellos. Y nosotros estamos una semana quejándonos. Porque yo sé que me odian. No, yo sé que algunos de ustedes. Yo no estoy diciendo que lo que nos pasa es bueno.
humanamente yo estoy furioso. No deberíamos estar como estamos, como país. El pillaje aquí a dos manos. Pero tú sabes por qué yo le doy gracias a Dios. Porque el pillo no soy yo. Y esas personas merecen compasión y merecen que nosotros oremos por ellos. Pero no con la oración de Señor, elimínalos. Sí, porque a veces nuestra oración es elimínalos. La oración debe ser, Señor, conviértelos. Cambia sus corazones. Ten misericordia de esas personas que cuando se levantan por la mañana no se pueden mirar en un espejo. Que tienen que vivir avergonzados dentro de ellos. Mira, hermano, los que viven en un punto de droga hoy todavía, como viví yo por años. Yo tengo noticias para usted. Yo vivía avergonzado. Yo vivía roncando por fuera, pero herido por dentro. Porque yo sabía que yo estaba mal. Yo sabía que si yo moría en esa condición, lo que me esperaba era el castigo eterno. Yo no caminaba con la cabeza en alto como hoy. Yo caminaba cabizbajo porque yo sabía que yo estaba mal, que yo estaba haciendo daño a la sociedad. Que yo era un delincuente habitual. Que todo lo que yo hacía era maldad. Yo no estaba orgulloso de eso. Yo sabía. El pecador sabe lo que es pecado. El pecador sabe lo que le espera. Entonces, es tiempo que la iglesia cambie la oración. Porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. En lo que nos duele a nosotros. El que te ofende tiene un problema. Pero siempre queremos ver las cosas desde el punto de vista del ofendido. Dale gracias a Dios que tú no ofendes a nadie. Y ora por los ofensores que están choretos. Por eso la Biblia dice que la mansa respuesta calma la ira. Y yo estoy en proceso. Pero la semana pasada yo tuve que ministrarle a alguien. Y esa persona, mire lo que me dijo. Pastor, ¿cuánto yo tengo que aprender? ¿Cómo es posible que usted sea tan paciente en una situación que teníamos que fue una situación incómoda? Donde me timaron, punto, me timaron. Me cogieron de bobo. Y él quería que yo fuera a reclamar, a pelear, y yo dije, no, yo voy a orar. Eso, sí, eso, así son. Voy a orar por ellos para que Dios tenga compasión y misericordia de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo uno vive así? La Biblia. ¿Cómo uno vive así? La Biblia. Porque yo no vivía así antes. El que me la hacía me la pagaba. Vengativo y rencoroso a la última potencia, pues ya no. Pero yo comencé como todo el mundo a tener compasión de los que yo amo. Me pasa todos los días, ahorita me pasó. Ahorita le fui a dar un consejo de amor a alguien y se molestó conmigo. Porque así es el ser humano. Esperé que todo se enfriara. Regresé, le eché el brazo y le dije, te amo. Todo lo que yo te diga es por tu bien.
Le tuve compasión. Porque hay gente que no entiende. Gente que no entiende. Compasión. No con el que se rió conmigo cuando entré, con el que me montó la cara. Compasión con ese. Entonces, ¿cuándo vamos a entender? Jesús tuvo compasión con Zaqueo. Entonces, mira lo que la compasión logra. Inmediatamente yo fui y lo abracé y le dije, te amo, todo lo que hago es para ayudarte. La sonrisa de oreja a oreja, el apretón. Ya, gané. Gané. Me ofendes, te perdono, te tengo compasión porque eres un ofensor. Te necesito, no me ayudas, te tengo compasión porque eres egoísta. Y cuando tú me necesites a mí, te voy a servir. Ese es el espíritu de Cristo. La iglesia se desvió. A la iglesia se le olvidó. Somos selectivos, tenemos nuestros propios corillos. Y los demás están fuera. Estamos cerrados. Amar al que nos ofende, al que nos roba, al que nos maltrata. Y no es que estemos por ahí poniendo, sí, maltrátame, no estoy hablando de eso. Y no te estoy diciendo, tu esposo te abandonó, se fue con otra y ahora recíbelo. No te estoy diciendo eso. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Pues ¿sabes lo que la compasión de Jesús logró? Zaqueo le dijo a Jesús después de comer, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien yo le robé, yo se lo voy a devolver 4 veces. La compasión contra el que no la merece funciona. Ponte sobre tus pies. Te voy a decir esto con dolor en mi alma. Y con esto yo termino. Por favor, escúchalo de buena lid. Escúchalo de la forma que debes escucharlo. Puerto Rico está enfermo. La gente está enferma. En Puerto Rico se ha creado un ambiente hostil donde quiera que tú te paras. La gente está agresiva, enojada. Y estos mensajes no son al azar. Hay un propósito detrás de esto. Número 1 es lograr que tú no pienses ni actúes como los de allá afuera. Que tú no te montes en la de ellos. Ayer yo tuve una conversación con alguien. Me dijo, estoy molesto. Y llamé a tal persona y le dije esto y lo otro. Yo no le dije, qué bueno, se lo merece. Yo no le dije eso. Yo le dije, fíjate, a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Posiblemente esto pasó porque Dios te está librando de algo. Ya, lo mismo me dijo este señor que me encontré, un anciano. Me dijo, mi hijo, no te preocupes por eso, si Dios te está guardando de algo. Y yo le dije, lo tienes que escuchar por segunda vez.
Con la primera era suficiente para que no tuvieras esa actitud, mi amor. ¿Por qué no respiras hondo? Te ubicas, ecualizas, no respondas de manera agresiva, no te enojes, ni siquiera por las injusticias. Hace años yo le pedí a Dios, ¿te acuerdas, Angelito? Porque yo miraba a Angelito, honestamente te lo digo y te abro mi corazón porque yo soy así. Decía, ¿cómo yo puedo hacer un día como él? ¿Cómo yo logro un día ser como él? El pastor soy yo. Pero su forma de ser era mejor que la mía. Como él manejaba algunos asuntos de estrés, de molestia, de coraje, lo manejaba mejor que yo. Y yo dije, yo tengo que morir. Cristo tiene que vivir en mí. Yo no puedo seguir así porque esto hace daño. Esto me va a enfermar. Y yo decidí ser transformado por el Espíritu Santo. Y cuando la gente hoy me habla y me dice, pastor, ¿cómo usted puede ser así? Yo me acuerdo y digo, wow, se puede. Lo estoy logrando, estoy comenzando a lograrlo. Ya nada, tranquilo. Se va a resolver. Yo decidí dejar de intentar cambiarte. Es extenuante. Querer que tú cambies más que tú mismo. Es frustrante y doloroso ver a un miembro de esta iglesia que está mal, querer ayudarlo para que esté bien y en el camino buscarte problemas. Pues ¿sabes qué yo hice? Me rendí. Pero yo gané. Porque yo me salí de la ecuación y ahora el que te va a cambiar es el Espíritu Santo, que es el único que tiene poder para hacerlo. Y yo decidí amarte. Que te cambie Dios. Yo decidí tener compasión de ti. Y tener compasión de los que no se la merecen. Hubo un accidente en 2 camiones de Luma. Supuestamente, no sé, no estoy tan al día. Hay uno que falleció. Porque están tan cansados que uno de ellos se durmió. Aparentemente, no estoy al día, pero eso es lo que aparenta haber pasado. Necesitamos luz. El sistema no sirve. Todo eso es verdad, pero ¿qué hacemos? Arremeter contra ellos. Pelear entre nosotros. Hablar barbaridades, contestar en las redes sociales cosas que lo que dan es vergüenza. Porque nos falta compasión. Porque ellos también son padres de familias. Son seres humanos, muchos de ellos puertorriqueños como nosotros.
muchos de ellos haciendo lo mejor que pueden. Y sé que el sistema eléctrico está así porque se lo robaron todo. Saqueo se lo robó todo. Y Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Saqueo, baja, porque es necesario que yo me quede hoy en tu casa. Y había leprosos y había muchos necesitados. Todos necesitamos de Cristo. El gobernador, su hermana, su gabinete, sus legisladores, los alcaldes, los jefes de agencia, los empleados públicos, los privados. Somos un pueblo. Y yo sé que algunos de ustedes no han actuado bien, no se han expresado bien, porque han estado desesperados. Yo te pido ahí donde tú estás que le pidas perdón a Dios. Porque si tú inflamaste a coraje a alguien en alguna conversación en estas últimas semanas, tú eres responsable. Y yo como pastor de esta iglesia espero que tú seas diferente. Porque tú representas a Dios y tú representas esta casa donde quiera que tú te paras a hablar. Y a veces hablas cosas que tienes que hablar y a veces hablas cosas que no. Y la Biblia dice: deja que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. No corras con la queja, con el malestar de la gente. No te metas ahí. Dale una palabra de aliento. Sé el antídoto de la molestia de los demás. Dale paz. ¿Tú crees que la mujer que se paró y se bajó del carro y corrió donde Joel pensó en por qué Joel estaba allí tirado? ¿O qué había sido? ¿Qué había hecho? Jesús sanó a un ciego y los fariseos dijeron: ¿quién pecó, él o sus papás? Entonces, vamos a dejar de estar buscando culpables. Todos somos culpables de una manera o de otra. Y vamos a tener compasión. Y aquí las cosas no se hacen bien, es verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prenderle fuego a Puerto Rico? ¿Irnos para la Florida? Pues mira lo que pasó en la Florida. Y no estoy diciendo que los que se fueron de aquí, pues por castigo de Dios, no estoy diciendo eso, pero es que donde quiera puede pasar. La Florida, el oeste de la Florida, va a tomar meses o años. Hay lugares que dijeron que ya no, allí ya no será una comunidad. Ya allí no se puede hacer nada. La gente de allí va a tener que buscar a dónde vivir. Entonces, después de María, gente en Puerto Rico comenzó a criticar los que se fueron. Decidieron irse. Por las razones que sean. No se quedaron en Puerto Rico, se fueron. Eso, ¿cómo es que le llaman a ellos? La diáspora. Vamos a dejar la tiraera. El que se fue, se fue. Que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Que Dios lo prospere. Yo llamé al pastor Franklin, a Delmira, yo llamé a Leicha, yo estuve pendiente de Jaime y de Marisol y de todos los que se fueron, que yo sabía que estaban en esa área. A Isis, hablamos con Isis.
con Glorimar Márquez. Y todo el mundo está bien, pero los llamamos porque yo no estoy pensando, se fueron de la iglesia. Marisol era la líder de artes de esta iglesia. Marisol se fue de esta iglesia, nos hizo un hueco que yo no sé ni cómo hemos podido levantar las artes en esta iglesia sin ella. Pero ella se acercó a nosotros, se serenó con nosotros. Yo le dije, vayan en paz. Echen para adelante, ya tienen su casa, están felices. ¿Quién? Glinis está por allá, feliz. Vamos a desearle cosas buenas a la gente. Entonces, allá afuera no está pasando, pero que pase aquí. Voy a terminar para no infartar. Porque me duele. No me duele estar sin luz y sin agua el tiempo que sea. Me duele la laceración del testimonio de otros. Me duele el ánimo de destrucción que hay en los medios de comunicación de nuestro país, que lo que da es vergüenza. La falta de compasión. Hay un 76% de clientes con luz y cuando le toca al reportero, no, hay un 24% sin luz. Mi amor, hay un 76% que ya la tienen, por amor a Cristo. Y sabemos que es un servicio esencial, lo sabemos, pero contra en Estados Unidos, en CNN, que no son mis favoritos, pero lo que yo he escuchado de los del gobierno diciéndole al reportero es gracias por lo que están haciendo por nosotros. Gracias. Por darle a conocer al pueblo lo que tienen que saber. Yo no he visto ese odio. Por lo menos yo no lo he percibido. ¿Verdad que no existe? Es un ambiente totalmente diferente. Allí no están, ¿dónde está el gobierno? Allí lo que están, vamos a salvar vidas, vamos a levantar esto, vamos a hacer. Pero aquí la gente sentada quiero que hagan. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no me traen agua? Mi amor, ¿por qué no hiciste provisión? ¿Por qué no dejaste de jugar la lotería? O de beber ron. ¿Y por qué no tenías agua en tu casa? ¿Por qué tienes un PlayStation de 500 pesos y no tienes una cisterna? ¿Por qué construiste donde no tenías que construir? ¿Sabes? La responsabilidad, boricua, la responsabilidad que es de todos. Pero es tan fácil echar culpa. Basta ya. Está muy serio. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Ok. Disculpa esta predicación, que es para la historia. Perdona lo malo, llévate lo bueno, pichea si tienes que pichar. Pero ya, vamos a hacer el cambio nosotros. Amén. Compasión. Compasión. Tenme compasión hoy. Vamos a repetir esta oración. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, hoy yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.